El anciano profesor Douglas miraba lleno de angustia a su hija Jane, a quien la sombra de la muerte invadía todo su cuerpo. La encontramos así. Inútilmente hemos tratado de reanimarla. Tal vez la impresión de verse atacada por la momia provocó un shock nervioso que la hizo perder el sentido. Pero ahora la reanimaremos. Espere, profesor. Creo que su estado es más delicado de lo que supone. Observe el brazo derecho de Jane. Aquí. ¿Ve usted? Tiene una mancha de sangre en la vena. Como si la hubieran inyectado. Exactamente. Jane fue inyectada. El cuerpo entero se muestra rígido y una sombra plomiza cubre su rostro. Creo que su hija es víctima de una fuerte droga que le fue inyectada en la vena. Mucho me temo que nada de lo que hagamos podrá reanimarla. Jane está muerta en vida. ¿Qué dice Calimán? Mi hija, muerta en vida. Así es, profesor. Es presa de una fuerte droga que usaban los antiguos egipcios. Los doctores escogían como víctimas a los prisioneros de guerra y los inyectaban con una droga poderosa que los hacía aparecer como muertos. Después los encerraban en las catacumbas y ahí permanecían durante años, todo el tiempo que fuera necesario, hasta que sus compañeros pagaban fuertes rescates. Entonces los volvían a la vida mediante hemorragias. Hacían una herida en una vena y al brotar la sangre el cuerpo se reanimaba. ¿Y eso tiene mi hija? Estoy absolutamente seguro. Jane ahora, aunque parece muerta, está con vida. Sus ojos permanecen abiertos, pero no distinguen nada. Su corazón palpita, no se escucha, pero su cerebro está paralizado y no reacciona ante nada. Su cuerpo está rígido. Dios mío. Y así permanecerá mucho tiempo. Días, meses, quizás años. Entonces, ¿por qué no intentar provocarle una hemorragia? Si es el único medio para salvarla, lo haremos. Calma, profesor, calma. Es cierto que es el único medio de hacerla reaccionar, pero existe el peligro de que si la herida es demasiado grande, la hemorragia será incontenible y Jane puede morir, o quedar paralítica, o ciega, o privada del don de la palabra. ¿Qué haremos entonces, Calimán? Primero recurrir a los medios científicos. Inyectaremos adrenalina para activar su corazón. Trataremos de aumentar su presión sanguínea y, si eso no basta, recurriré a la hipnosis. ¿Hipnosis? Sí, Sarur. Concentraré mi mente ordenándole por telepatía que recobre el sentido. Su hija tiene un don especial para la telepatía y tal vez su mente capte mis mensajes. ¿Y si todo resulta inútil? Entonces intentaremos la hemorragia, pero solo en el último de los casos. Dios mío, ¿pero quién? ¿Quién fue capaz de hacerle esto a mi hija? ¿Qué ser endemoniado y maligno fue capaz de atacarla de manera tan vil y cobarde? Ustedes lo saben mejor que yo. Fue Erich von Frauchen. Ese hombre. ¿Y quién más? Les advertí que no debíamos tener consideraciones con él. Debimos someterlo a la fuerza para que revelara el escondite donde tiene prisionera a Nila y evitar que le hiciera daño a Jane. Ahora, aquí tienen el resultado. Jane ha sido su víctima y los siguientes seremos nosotros. Sí, Eric es el culpable. ¿Es aventurado hablar así de una persona que es inocente? Eric, ¿usted aquí? Escuché toda su conversación. ¿Cómo se atreve a culparme de lo sucedido a la señorita Jane? Nadie más pudo atacarla. Es usted muy impulsivo, Sarur. Le recuerdo que cuando el profesor fue atacado, yo estaba precisamente con ustedes. Juntos escuchamos sus gritos y venimos a este cuarto. ¿Cómo suponen que yo ataqué a la señorita Jane? Se ha valido usted de ese monstruo, el Mecón, el esclavo mudo. ¿Mecón? Es un pobre idiota incapaz de pensar en algo. Además, según ustedes mismos, fue una momia gigantesca quien atacó al profesor y raptó a la señorita Jane. De eso estoy seguro. Me atacó una momia. Y como prueba, vean esto. Permítame. Un pedazo de tela. ¿Qué es, profesor? La arranqué del sudario de la momia. Observen con detenimiento y se darán cuenta que es un lino especial, impregnado de una sustancia que usaban los antiguos doctores egipcios para embalsamar cadáveres. La he examinado en el microscopio y puedo asegurar que es un tipo de tela tejido hace cientos, tal vez miles de años.
Está podrida. Casi se deshace en las manos. La momia estaba cubierta con este tipo de tela. Entonces debemos dar crédito a su palabra, profesor. Esa momia existe. Durante mucho tiempo los nativos han asegurado que una momia gigantesca se aparece todas las noches en las ruinas del templo. Pero siempre lo había juzgado como una mentira. Ahora sé que es verdad. Esa momia existe. Y fue quien raptó a la señorita Jane. ¿Y supone usted que la momia inyectó a la señorita Jane? ¿Que la momia la llevó hasta las catacumbas? ¿Catacumbas? ¿De qué habla? Encontramos un pasadizo secreto a través de esa pared. Sarur y yo seguimos el rastro y encontramos a Jane abandonada en un calabozo. Me resulta infantil pensar que la momia raptó a Jane, la inyectó con una extraña droga y luego la abandonó. ¿Y no han pensado que tal vez la señorita Jane descubrió por sí misma el pasadizo y llegó hasta las catacumbas? Y que una vez ahí fue atacada por alguna serpiente venenosa. Sí, es probable. Tal vez mi hija descubrió la puerta secreta y, guiada por su curiosidad, llegó hasta las catacumbas. Y tiene razón Eric al pensar que una serpiente mordió a mi hija. ¿Por qué no? Es más lógico pensar eso. ¿No les parece? Era mucha la astucia de Erich von Fraufen. Lograba desconcertar al profesor Douglas y así desviar las sospechas hacia él. Si la momia o alguien hubiera raptado a la señorita Chen, es lógico pensar que ella hubiera tratado de defenderse, o por lo menos gritar pidiendo auxilio. Y no escuchamos nada, caballeros. Si mi hija hubiera sido atacada, yo habría escuchado algo. Estoy casi seguro que ella descubrió la puerta secreta y penetró hasta las catacumbas. Una vez ahí fue atacada por una serpiente. ¿Y cómo explica la aparición de la momia? Calimán y yo la vimos avanzar hacia este cuarto. Y me atacó. Este pedazo de tela carcomida es la prueba. Sí, la momia existe. Creo que en esto estamos de acuerdo. Bien. ¿Y por qué atacó al profesor? Porque el profesor posee algo que es prohibido. El papiro Ramés. Si hemos de dar crédito a la aparición de la momia, debemos suponer que atacó al profesor para evitar que descubran la cámara mortuoria de Ramés. Oh. Entonces, para librarnos de la amenaza de la momia, ¿qué supone usted que debemos hacer con el papiro Ramés? ¡Destruirlo! ¡Destruirlo antes que la momia regrese a cumplir su amenaza de muerte contra usted, profesor! No renunciaré a mis investigaciones. Como usted lo prefiere. Pero piense antes de proseguir con sus investigaciones. Y ahora debemos descansar, es casi la medianoche. ¿Puedo ayudar en algo para aliviar a la señorita Jane? Nada. Nosotros nos encargaremos de ella. En tal caso, me retiro, caballeros. Utena. Espere. Espere, Eric. Dígame. Hace un momento escuchó usted un grito. Un grito lastimero clamando auxilio. Un grito de mujer que resonó en las ruinas del templo. Ya. Lo escuché. ¿Y de quién supone usted que fue? Oh, pues, como dicen los nativos, todas las noches se escuchan gritos semejantes. Se dice que es el espíritu de Surita. ¿Surita? Ya. La esposa del faraón Ramés III, quien, acusada de infidelidad, fue enterrada viva en la pirámide. Y desde entonces, a través de los siglos, su alma vaga en el mundo de las tinieblas y se escuchan sus gemidos resonar en las ruinas del templo. Pero los gritos que escuchamos eran los de un ser vivo, Eric. Una mujer que sufría intensamente. Dudo que se trate de un espectro. Amigo Calimán, en estas tierras llenas de misterio y leyenda, no se puede asegurar nada. Guten Tag, caballeros.
Astuto como un chacal. Y mentiroso como todos los traidores. Ahora, en lo único que debemos pensar es en salvar a mi hija. Echaré mano de todos los recursos de la ciencia para hacer que recobre el sentido. Sí, profesor. Aunque mucho me temo que todo será inútil. Erich von Fraufen, en la soledad de sus habitaciones, trazaba planes en compañía del esclavo Mecón. Nuestros amigos están confundidos. Realmente no saben a qué atribuir esta situación. Los he llenado de dudas al hablar de extrañas apariciones y de leyendas misteriosas. Sin embargo, no debemos confiarnos, Mecón. Calimán es astuto. Hasta ahora no ha hecho nada en nuestra contra. Se ha dedicado a observar y eso es peligroso. Creo que debemos deshacernos de él cuanto antes. ¡No, estúpido! ¡No! No serás tú quien lo mate. Le prepararé una trampa mortal. Y en cuanto al profesor y al egipcio Sarur, los haré víctimas de sus propias ambiciones. Esta noche la pasarán entretenidos tratando de revivir inútilmente a la señorita Jane. Mañana empezaré a tejer una trampa para todos. Amanecía. El profesor Douglas, el egipcio Sarur y Calimán habían tratado inútilmente de reanimar a Jane. Las medicinas utilizadas no habían surtido efecto y el pesimismo los embargaba. Es inútil. Lo hemos intentado todo y Jane no recobra el conocimiento. Tal vez la hipnosis logre sacarla de su letargo. ¿Cree usted posible que por medio de la transmisión de pensamiento la haga reaccionar, Calimán? Tal vez, Sarur, tal vez. La mente es el motor que genera fuerza a todo el cuerpo. Si logro penetrar hasta la mente de Jane, le ordenaré, vuelva en sí para salvarla. Hágalo, Calimán. Hágalo cuanto antes. Calimán clavó sus azules ojos en los de Jane, que parecían ajenos a todo síntoma de vida. Y la voz de Calimán resonó en forma extraña y dominante. Jane. Jane. ¿Me escucha? ¿Me escucha? Quiero que entienda y comprenda mis órdenes. Jane. Jane. ¿Me escucha? Le ordeno responda si escucha mi voz. Jane. Jane. Su mente está unida a la mía por medio de lazos invisibles y poderosos. Jane. Jane. ¿Me escucha? Su mente y la mía forman un solo pensamiento. Responda, Jane. Jane. Las horas transcurrían lentas y monótonas. Calimán se veía agotado por el esfuerzo mental tratando de entablar comunicación con la mente obnubilada de Jane. 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 No se resista a mis órdenes. Sé que en su mente resuena mi voz. Responda. Muestre un signo de que escucha mi voz. Jane. Jane. No, es inútil. Su mente es como una barrera infranqueable. No ha reaccionado en lo más leve. Y usted está agotado, Calimán. Y todo es inútil. La mente de Jane permanece paralizada. Tal vez escuche mis mensajes, pero no puede responder. Debemos descansar, Calimán. Al igual que mi hija. Sí, es lo mejor.
Proseguir con la hipnosis sería peligroso. Profesor Douglas, le tengo muy buenas noticias. Eric. Mekon ha hecho un notable descubrimiento esta mañana. Accidentalmente ha encontrado un pasadizo secreto en la pirámide de Ramés. ¿Qué dice usted? Sí, Mekon descubrió un túnel que conduce hasta una gran escalinata descendente en la pirámide. Tal vez es lo que usted necesitaba para llevar a cabo su investigación, para llegar a la cámara mortuoria de Ramés. Si así fuera, resultaría maravilloso. Sarur, ¿quiere acompañarme? Me interesa ver esa entrada secreta. Aunque no sé si deba apartarme de mi hija. Hágalo, profesor, hágalo. Jane necesita descansar. Yo me quedaré a su lado. En tal caso, vamos, Sarur. Sí, profesor. Eric, Ya. llévenos usted hasta ese túnel secreto. Llevaré la parte del papiro que poseo y ojalá esto sea el inicio del triunfo. Sígame, profesor. Yo también ardo en deseos de conocer el túnel secreto. Me sentiría satisfecho si cooperara en la investigación para llegar hasta la tumba de Ramés. Calimán había observado una inquietud en Erich. Sabía que tramaba algún plan y se disponía a descubrirlo. Una vez que ellos se marcharon, Calimán llamó a su pequeño amigo Solín. Solín, muchacho, escucha. Debes quedarte al lado de la señorita Jane. No debes apartarte un solo momento de ella. Y a cualquier señal de peligro dispara este revólver. Sí. En cuanto yo escuche la detonación, sabré que debo regresar aquí. No te separes un solo momento de Jane, que yo debo vigilar cada movimiento de Eric von Frauchen. El profesor Douglas y Sarur habían llegado hasta la pirámide de Ramés. Ahí, Erich les mostraba un túnel que había descubierto el esclavo Mekon. Ahí lo tiene. Un túnel semioculto por esas rocas. Según el papiro, Ramés coincide con la entrada hacia la pirámide. Vea usted, Eric. Aquí está marcado exactamente. Ah, entonces este es el camino a seguir. ¿Oíste, Mekon? Tu hallazgo fue maravilloso. Sí, por él el profesor Douglas se encontrará en la cámara mortuoria y tú serás debidamente recompensado. Adelante, Sarur. Penetremos por el túnel hacia esa escalinata. Sí, profesor, vamos. ¿Nos acompaña, Eric? No. Tengo otros asuntos que atender. Buena suerte. Vamos, Sarur, vamos. Este es el camino. Ayer en la trampa, Mekon. Han penetrado en el... Ahora están en nuestro poder. En cuanto lleguen hasta el salón principal de los guerreros egipcios, tendrán una gran sorpresa al verse atacados por la momia gigante. Y nos apoderaremos del papiro Ramés. ¿Alguien se acerca, Mekon? Sí, Calimán que vigila nuestros movimientos, tal como lo suponía. Bien, dejaremos que nos persiga, lo llevaremos hasta la trampa que le tengo preparada. ¡Vamos, Mekon! Calimán vigilaba los movimientos de Erich sin saber que iba directo hacia una trampa. Y en el interior de la pirámide, el profesor Douglas y Sarur avanzaban guiados por la ruta que marcaba el papiro Ramés. Tal como lo indica el papiro. Después de la gran escalinata, debemos llegar hasta el gran salón de los sacerdotes egipcios, la antesala de la cámara mortuoria. Sigamos, Sarur, sigamos. Un momento, profesor. Ahí, vea. Un sarcófago. No tiene nada de extraordinario.
Esta es la sala de los guerreros. El sarcófago se abre. Pero usted, profesor, la momia, la momia. ¡Santo cielo! La momia gigante sale del sarcófago. La momia avanza hacia nosotros. ¡Dispare, profesor, dispare! ¡Su cuerpo! ¡No le hace daño! ¡Avanza hacia abajo! ¡Nos ataca! Alrededor de la pirámide, por oscuros pasadizos, Erich avanzaba seguido de Mekón. Calimán los perseguía procurando no ser visto, pero el astuto alemán lo sabía. Ahí viene Calimán, tras de nosotros. Ha llegado el momento de hacerlo caer en la trampa. Huyamos hacia este lado, Mekón, pronto. Parece que Erich y el esclavo desaparecieron por arte de magia. Los he seguido hasta este salón y ahora desaparecieron. Tal vez escaparon por una puerta secreta. ¿Qué es esto? Una pesada reja cayó a mi espalda. He quedado atrapado, prisionero en esta catacumba. Todo fue una trampa de Erich. Es el fin de Calimán. Perecerá ante las panteras. La momia gigante matará también al profesor y a Sarur. Jane quedará para siempre bajo los efectos de la droga misteriosa.